¿No? Ahora sí. Sí. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, porque... Déjenme encontrar un archivo. Unidad 2. Amiga. Unidad 2. Hola. Unidad 2. Extraño. También te extraño, amiga. Bueno, Déjale grabar. vamos a comenzar. Bueno, ya vimos que las cuestiones teóricas y técnicas respecto a la disciplina de la historia, es decir, de qué es la historia, cómo se investiga en la historia, hablamos de fuentes, y ahora vamos a ver un poco acerca de las edades de la historia. Vimos, les di una línea temporal acerca de cómo se clasifica la historia, se divide por edades, y vamos a comprender a grosso modo estas edades. Porque pues es muy poco el tiempo para indagar sobre sobre todas las culturas de la antigüedad y el periodo que estuvieron, que son más de 3.500 años, y entonces pues no nos daría chance, ¿no? Como para verlo en un curso tan rápido, pero sí es importante que tengan un panorama genérico de lo que pasaba en la antigüedad. Bien, en la antigüedad, ¿qué tenemos? Tenemos la cuna de la civilización, las cunas de las civilizaciones originarias que van a esparcir al ser humano por todo el continente. ¿Dónde vamos a encontrar estas civilizaciones originarias? Las vamos a encontrar en Medio Oriente con Mesopotamia y Siria, en África con la civilización egipcia, en Asia con India y China, en América vamos a encontrar lo que ahora es Mesoamérica y los Andes. Mesoamérica que va de México y América Central, y los Andes que pues es Sudamérica, toda la cordillera de los Andes hasta la Argentina. Esas son las culturas o civilizaciones originarias que dan origen después a que se esparzan todas las demás civilizaciones, las demás culturas y los demás asentamientos humanos. Características de las civilizaciones antiguas. Bueno, vamos a comentar que las civilizaciones antiguas también se les considera como civilizaciones fluviales, porque se desarrollan a lo largo de los ríos Tigris para Mesopotamia y Éufrates, el Nilo para Egipto, el Indo para India y el Amarillo para China. Son civilizaciones que están al borde de ríos de agua dulce, que van a propiciar también el nacimiento de la agricultura y por ende del sedentarismo y por ende también de las civilizaciones. Gracias a la agricultura y a los ríos. ¿Cómo ubicarnos en el espacio temporal respecto a la edad antigua? Bien, la edad antigua es más o menos del 3500 al 476 después de Cristo. Más o menos es ese periodo de espacio temporal, perdón. Y los primeros pobladores en el 3500 antes de Cristo son los fenicios, después vienen los cretenses, luego los micenos. Los cretenses y los micenos van a guardar una estrecha relación con los griegos, porque van a ser culturas navegantes en el mar Mediterráneo, van a desarrollar comercio, una relación comercial que va a propiciar ahí lazos de conveniencia para la subsistencia de estos pueblos. También van a estar los persas del 558 a.C. al 331.
De Grecia y Roma, ¿qué nos va a interesar? Bueno, Roma del 753 al 476 después de Cristo. La fundación de Roma, ¿cómo se da? Cuenta la leyenda que unos hermanos fueron abandonados y los amamantó una loba. Los hermanos se llaman Rómulo y Remo. Estos hermanos fundan las ciudades, fundan los primeros asentamientos humanos en Italia. Al final uno se impone sobre el otro, Remo, y funda la ciudad de Roma. ¿Qué es importante para nosotros como sociedad moderna? Bueno, para nosotros como sociedad moderna vamos a tomar las influencias de Grecia y de Roma. Si somos culturas que se les llama de ascendencia grecolatina, perdón, de influencia grecolatina, porque nos basamos en las pautas que establecen tanto griegos y romanos. ¿Qué establecen los griegos? Para la política establecen lo que se le llama la democracia. La democracia fue un grupo de representantes del pueblo que tenían derecho al voz y voto, eran ciudadanos libres, porque en Grecia se practicaba la esclavitud, pero nace esta figura de el Senado, y entonces los ciudadanos con propiedades, los ciudadanos que no fueran esclavos o que no fueran mujeres, tenían derecho a la voz y al voto. Esto era para tomar decisiones respecto a la comunidad en la que vivían, a la comunidad griega. ¿Qué más nos van a heredar los griegos a los demás países occidentales? Nos van a heredar la lógica, la filosofía, y eso va a ser también parte de nuestra educación. Hasta la Edad Media todo estaba basado en Aristóteles, y algunas escuelas pues todavía en la actualidad tienen ese corte, ¿no? De Roma, ¿qué vamos a heredar? Vamos a heredar esta palabra que se llama república. Vamos a heredar también formas de hacer arquitectura. Hacen los llamados arcos de triunfo, que son estas figuras arquitectónicas que tienen un semicírculo arriba, que son como puertas, y tienen un semicírculo arriba, y son los llamados arcos de triunfo. Las cúpulas también van a hacer todo un sistema de autopistas, bueno, no de autopistas como las conocemos hoy, pero todo un sistema de caminos, y de ahí nace el dicho que todos los caminos llevan a Roma. Hacen carreteras por toda Europa para comunicar al Imperio Romano, para que los soldados transitaran por esas avenidas, y por eso todos los caminos llevan a Roma. De ahí que nosotros, tanto de Europa occidental hacia América y hacia América del Sur, vamos a ser herederos de la cultura greco-latina. Y también de la cultura propia, que somos también herederos, es de la cultura mesoamericana, que va del 2500 a.C. al 1521, con la llegada de Hernán Cortés, y que da este proceso de parto doloroso que se va a llamar México, ¿no? Bueno, es más o menos en lo que vamos a ubicar. Pero griegos y romanos también tuvieron influencia, por ejemplo, de los fenicios, de los micenos, de los cretenses, con respecto a la arquitectura, y algunas formas también
de ornamentales, en diseño, en tallados, en vasijas, en todo ello también fueron influenciados, ¿no? Bien. Orígenes culturales de Occidente, es lo que les comentaba, ¿no? De qué le aporta Grecia a la cultura occidental. Pues en la arquitectura, las columnas dóricas, jónicas y corintias, y corintio, ¿no? En literatura, ellos van a crear este género que se le llama épico, que el género épico trata de explicar el origen de los pueblos, es decir, la Ilíada y la Odisea narran el surgimiento de Grecia, de las guerras que hay entre ellos y los relatos de sus héroes, ¿no? De Ulises, de Odiseo. Entonces, eso es lo que también nos dejan como herencia cultural. Nos dejan también formas culturales refinadas, como va a ser eh, los, los versos y los cantos con la lira. Va a ser este género de, 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 de llevar de llevar las noticias, de llevar también eh, o de dar a conocer hechos. Como las personas eran analfabetas, pues lo hacían de forma en canciones y representadas en los teatros, ¿no? De manera que también ahí surge el teatro, surge el género lírico porque tenían este instrumento que se llamaba la lira, un instrumento de cuerdas, y, y tenían que hacer estas canciones, estos poemas cantados, pues, para que la gente supiera un poco de la historia de su pueblo. De hecho, la Ilíada y la Odisea son cantares, son poemas representados en escena que narran la historia de Grecia. También le debemos lo que se le llama el concepto de democracia con el parlamentario o parlamentario más bien, no parlamentario, sino sí, podríamos decirle parlamentario, el político griego de nombre Clístenes, que instala un consejo que se va a llamar el Consejo de los 500 y le da derecho a todos los ciudadanos libres, excepto esclavos y mujeres. Celebran competencias que llamaron Olimpiadas en honor a su dios Zeus. Todo esto es herencia griega. Y de herencia romana, ¿qué tenemos? La República, el derecho romano, la arquitectura como son los anfiteatros, el Coliseo, los arcos de triunfo, el Panteón. ¿Qué era el Panteón? Era el templo de adoración a sus dioses. Cuando a veces nos hablan en ciencias sociales del Panteón católico, entonces vamos a hablar de del Dios católico, de sus vírgenes, de sus santos, de todo de estas figuras santas para la religión católica, y eso se le va a denominar panteón. Para el panteón griego vamos a tener a Zeus, a Afrodita. Para el panteón romano vamos a tener a Minerva, vamos a tener a Júpiter, a Marte. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de panteón. Pero también panteón fue un lugar arquitectónico, un templo bonito, muy hermoso. Ojalá puedan echarse un clavado en Google para ver el panteón romano. Les debemos la construcción de acueductos, calzadas y puentes en casi toda Europa. Bueno, en México, bueno, en Mesoamérica, que no era México, también ya éramos fans de los acueductos, sobre todo en Nezahualcóyotl, que se bañaba 2-3 veces al día y hizo su acueducto que bajaba agua limpia desde los volcanes hasta Iztapalapa, ¿no? Y que eran baños que él se daba y que también en esta forma de acueductos. Pero bueno, es la herencia
de los romanos al mundo occidental. ¿Qué vamos a tener en la Edad Media? Para ubicarnos, ya termina la Edad Antigua. ¿Y cómo nos vamos a ubicar cuando termine la Edad Antigua? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476. Los pueblos germanos alemanes, de origen de lenguas germanas y del norte de Europa, constantemente acechaban a los romanos por presión de Atila, un emperador asiático, un conquistador que tenía una tribu que se llamaba los hunos, y estos, a base de negociaciones y a base de la fuerza, obligaron a los pueblos germanos a invadir el Imperio Romano, y pues el Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente. Ojo, hay dos imperios romanos, se le va a llamar, bueno, hay un imperio romano que es dividido en Occidente y en Oriente. El de Occidente responde a Roma como capital, y el de Oriente a Constantinopla, que después se pasó a llamar Estambul y después se pasó a llamar Turquía. Esta división la hizo el emperador Teodosio para que sus hijos no se disputaran el reino. Cuando cae Occidente en el 476, lo que se puede rescatar del reino, mudan la capital a Constantinopla, y es ahí que se va a llamar el Imperio Romano de Oriente. Entonces la Edad Media va a comenzar en el 476 al 1453. ¿Qué esperamos de la Edad Media? Bueno, ¿por qué se da la Edad Media? Cuando cae el Imperio Romano, viene una atomización del poder. ¿Qué quiere decir eso? Que hay espacios que no se gobiernan o que son ingobernados. Esto es especialmente sensible para Europa porque no hay un mando fuerte que unifique. Entonces se va a prestar a que se hagan pequeños reinos, pequeños feudos, y aquí es donde va a venir la figura del señor feudal. ¿Y qué es el feudo? Es básicamente un acuerdo entre un rey y algunos primeros soldados y después se hicieron nobles, para que protegieran las tierras del rey. Entonces era así como que, a ver, yo te doy vamos a hacer un acuerdo en el feudo, te doy trabajo y tierras a cambio de que tú pongas una milicia que me defienda, o un grupo de militares que me defienda como rey. Y así se estableció ese pacto que se llama feudalismo, pero se da porque ya no había esta mano de orden, que era el Imperio Romano, y entonces queda atomizada Europa, no hay un orden político bien establecido, y van surgiendo estos pequeños feudos donde el rey es el que encabeza la pirámide social. Aquí la vemos: el rey, los nobles, el clero, los villanos y los siervos, ¿no? Ok, ¿qué va a pasar después de la invasión del Imperio Romano de Occidente? Cae el Imperio Romano de Occidente, surge el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino también cae en el 1453 por los turcos, por el Imperio Turco. Antes de la caída del Imperio Romano de Oriente, también figuran o empiezan a tener un voto importante en el mundo los musulmanes, ¿no? La figura de Mahoma, fundador del Islam, viene
con expansión territorial y va a invadir pues Asia, Europa, y también hacen una gran extensión territorial. De hecho, los musulmanes dominan 3 siglos a lo que ahora se le conoce como España, y por eso nosotros también tenemos muchas palabras árabes, como alhaja, ojalá, todo eso son palabras árabes que también fueron influenciadas en el español. Bien, al imperio árabe lo detiene el imperio turco, que es liderado por Mohamed, déjenme ver el nombre, Mehmet II. Mehmet II. Él es el encargado de sitiar Constantinopla, y cae el Imperio Romano de Oriente. Es así cuando los árabes en esta iglesia que se le conoce como la iglesia de Santa Sofía en Turquía, quitan la cruz y ponen la media luna, símbolo de la religión árabe, y es ahí cuando cae ya o desaparece por completo el Imperio Romano de Oriente, y es en el 1453. Y esto va a dar paso a lo que se le va a conocer como la Edad Moderna, que es de 1453 a 1789, con el inicio de la Revolución Francesa. ¿Qué consecuencias trae que caiga el Imperio Romano de Oriente? Pues bueno, los países en Europa y las demás monarquías europeas tratan de buscar nuevas rutas oceánicas para extender sus redes comerciales hasta Oriente, pero pues tenían que pagarle un tributo bastante alto al Imperio Turco para que los dejara pasar. Entonces empiezan a financiar viajes expedicionarios, y es así como se va a conocer América. Los primeros que empiezan son los portugueses, pues de hecho Cristóbal Colón era de origen eh, no, estaba en Colón de inicio genovés, iba a que le financiaran en Portugal su viaje, pero no lo aceptan, y entonces quien sí lo acepta son los reyes católicos, Isabel de Castilla y Isabel de Castilla y Eduardo de Aragón. Y es así como se comienza a fomentar las expediciones navieras para buscar nuevas rutas para comercializar con Oriente. Por parte de Portugal van a destacar Vasco da Gama, que llega a India, llegan a China, Japón, a Brasil. En España, pues ya todos lo sabemos, Cristóbal Colón en 1492, eh, Fernando de Magallanes y Juan Salvador Elcano dieron la primera vuelta al mundo en 1522 en naves alrededor del mundo. Holanda también empieza a participar en estas expediciones navieras, hace colonias en Indonesia, en la isla de Java, en India, en China, en Irán. Inglaterra también va a hacer lo suyo y va a ser un fuerte adversario de Francia por el control territorial en Europa y marítimo. Ellos van a desencadenar lo que se va a llamar la Guerra de los 100 Años por el control de Europa, y hasta aquí como la explicación del mundo antiguo. Del mundo antiguo y eh, ahorita me contestan, por favor, los el cuestionario que viene. En 10 minutos les reviso y retomamos para seguir platicando. ¿Alguna duda?
Hola, hola. ¿Sí nos escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, Ah, ya. ¿Ya despertaron? Sí, ya. profe. Ya, ya. Váyanse a tomar un café y a contestar mi cuestionario, denle. 10 minutos. ¿Dudas? No. No. Ok, sale.
Mesoamérica. Ya estaba llorando. Ay, qué chido. ¿Qué tal, chido?
¿Cómo van, niños? ¿Ya terminaron? Ya. Ok, comenzamos a revisar. ¿Quién dijo ya? Aranza. Hola, Aranza. Ok. ¿Contestas la 1, por favor? Sí. A ver. Dice... ordena cronológicamente las siguientes etapas de la historia. Yo puse que era la D. Está bien, es la de... Alguien, si no la tiene bien, corríjanla. Si tiene duda, díganme. La 2, Luis. Luis, ¿estás por ahí? La 2, ¿verdad? Sí. Este, la periodicidad de la historia hace referencia a, y yo le puse de la delimitación entre un evento histórico y otro. Así es. 3 es el sí. 3. Formas más comunes de dividir los eventos históricos en etapas. Yo le puse antes y después de Cristo. No. Janet, ¿estás por ahí? Sí, profe. La 3, porfa. Yo le puse por edades. Así es. Por Por edades. 4, Celsin. ¿La 4? Sí, porfa. Movimientos promovidos por la Iglesia durante el medioevo con el Ajá. propósito de recuperar los sitios santos. Le puse las cruzadas. Muy bien. 5, Aranza. Ah, no. 5 la repetí. La 6, por favor. culturas de la antigüedad ubicadas en la franja fértil y cercanas a ríos, Mesopotamia, Egipto, India y China. Así es. 7, Luis. Esa no la tengo. 7, ¿Quién? la 7, Janet. Ah. Yo le puse lo de orígenes, culturas de Occidente. No, es la página 1. Sí, Es la... Aquí están las civilizaciones originarias. También los Andes. ¿Ok? ¿Cómo es que no se escuchó? Por ahí, micrófono. Se escucha lejos. Hoy fuimos a correr, papi, la Yane y yo. ¿Tú crees? La Yane ya se está quejando de que no se Profe, no se escucha. Ok. La respuesta está en la página 1. ¿Ya me escuchas? Sí. Y son estas: Mesopotamia, Egipto, África, India, China, Mesoamérica y los Andes. Para que los que no la tienen bien o tenían duda, le contesten la 7. 8, Aranza. Sistema económico, político y social en el cual el rey asignaba una extensión de tierra a un noble a cambio de que éste brindara protección al reino.
La principal actividad económica era la agricultura de autoconsumo, el feudo, ¿no? Feudo, muy bien. 9, Celsin. Ah, profe, eso no la tengo. A ver, dímela de todos modos. Dice, acontecimiento que determinó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Sí. ¿Y cuál crees que es? No sé, profe. Es vamos a retomar aquí, Celsin. Yo. Ajá, Sí es la 9, ¿no? ajá, Toma de Constantinopla. así es. Vamos a reforzar, Celsin, las divisiones del periodo histórico. Sí, profe. Gracias, Sara. 10. 10. Está repetida. Está repetida. 11. 11, Celsin. Yo le puse, bueno, la leo, ¿va? Obras literarias griegas de tipo histórico. Yo le puse obras de corte épico, pero creo que está mal. ¿Cómo se llaman estas obras? Yo. Yo ya las tengo también. A ver, Luis. Bueno, no sé si esté bien, pero se las digo. Yo puse la Ilíada, la Odisea de Homero, la República, Platón, bueno, de ese tipo. Ok, bien. 12, Janet. Las Olimpiadas se celebran en el Monte Olimpo en honor de... yo le puse... Esperen. En honor del dios Zeus. Ajá. 13, Ara. Ahí va. En Roma, ¿qué función tenía el panteón? Adorar a los dioses, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Bien, de todos los que participaron. Por ahí, en forma genérica, ubíquense en la división de la historia. Ese apunte lo tienen en el apunte de la unidad 1. Es una hoja completa, las divisiones de la historia. Y pues ya, sería como mi última recomendación. Les dejé un par de videos para que los consulten ahí en las tareas. Es la fundación de Grecia y la fundación de Roma. Uno lleva 15 minutos y el otro 10 minutos. Ahí para que pues, se entretengan y aparte aprendan un poquito, ¿no? Y ya sería todo, niños. Nos vemos en la siguiente clase. Que descansen. Bonito fin de semana. Bye. Bye, bye. Adiós, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Vane. Pero todavía tienen lo de ese voto de 18 días, ¿no? No lo...